bienvenidos a todos a esta nueva entrevista de nuestro canal en YouTube. Hoy tenemos a un súper invitado que es Kevin Avilés. Él nos va a platicar un poco sobre lo que pasa en la industria farmacéutica y la producción de desparasitantes. Muchísimas gracias, Kevin, por acompañarnos el día de hoy. Por favor, ¿te podrías presentar? Claro que sí, doctora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Avilés. Soy maestro en farmacia. Actualmente me he especializado mucho en remedios herbolarios y en algunos medicamentos que tienen un efecto antiparasitario, antimítico y antimicrobiano. En mi experiencia también he colaborado con trabajos para el tema de desarrollo de nuevos probióticos y nuevas alternativas a tratamientos que se encuentran actualmente en el mercado. Entonces, ese es como básicamente mi área de expertise, lo que es el área de formulación para este tipo de sintomatologías. Kevin, mira, a mí me gustaría que tú, de acuerdo a tu experiencia, nos platicaras por qué es importante que nos desparasitemos, qué es lo que estos organismos pueden hacer adentro de nuestro cuerpo, cómo nos pueden afectar tanto lo que es el tema de la salud digestiva como algunos otros daños que sabemos que pueden hacer. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, claro. Bueno, a decir verdad, nosotros en la parte farmacológica, pues tenemos que estudiar cuáles son los efectos que tienen estos parásitos en nuestro organismo para poder así combatir ya sea los síntomas o desde raíz poder empezar a combatir estos, parásitos, por lo cual, pues sí sabemos muy claramente que este puede tener afecciones no solamente gastrointestinales, sino fisiológicas. Al momento de que nosotros podemos tener un parásito, estos pueden empezar desde comerse todo lo que son nuestros nutrientes o macronutrientes, y de esa manera nosotros no los absorbemos y no tenemos una buena nutrición, un buen desarrollo, un buen crecimiento, incluso hasta lento aprendizaje, ya que muchos niños que empiezan a tener parásitos desde temprana edad y no empiezan a absorber esos nutrientes, estos niños pueden tener un aprendizaje más lento porque no absorben los nutrientes necesarios para su crecimiento o su desarrollo. Ese es uno de los problemas más graves, ¿no? Sin embargo, también este puede generar problemas fisiológicos como por retraso en el metabolismo, que te puede generar un metabolismo más lento. Puedes tener algunas afecciones más graves porque esos parásitos principalmente siempre se alojan en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, muchos de estos pueden empezar a buscar otras alternativas o alojarse en algunos otros órganos, que lo hemos llegado a ver que se encuentran ese tipo de parásitos hasta en pulmones o en cerebro incluso, y muchas veces en el ojo. Por lo cual los tratamientos actuales que se tienen que llevar a cabo para este tipo de parásitos no solamente deben de atacar a los parásitos a nivel gastrointestinal, sino a los parásitos que se encuentran también a nivel sistémico, ¿sí? Porque estos pueden llegar, pues, a desarrollarse en diferentes partes de nuestro cuerpo, lo cual ya podría ser un problema mucho más grave, porque no solamente sería atacarlo con un medicamento gástrico. Kevin, y algo que a mí me preocupa mucho y me gustaría que también nos platicaras desde tu enfoque es el tema de que estos organismos es como si tuvieran cierta inteligencia y no solo eso, sino como todos los seres vivos están diseñados para sobrevivir y entonces pues van mutando o van cambiando y se van haciendo resistentes a los fármacos que ya están disponibles en el mercado. Entonces, ¿nos podrías platicar estos mecanismos que tienen estos organismos de adaptación y cómo es que van volviéndose resistentes a los medicamentos? Ah, ok, sí, claro. Mira, uno de los principales problemas que debemos de tener en cuenta es que la resistencia a los parásitos se va generando muchas veces por el mal tratamiento o el mal apego al tratamiento que nosotros tenemos. Hay veces que el médico te dictamina que debes de tener cierta dosis por cierto tiempo y nosotros suspendemos el tratamiento antes. La posología que el médico determina, la cual nosotros como farmacéuticos llegamos a sacar, que es la ventana terapéutica, debe ser muy precisa para ese tipo de medicamentos, para ese tipo de parásitos, porque al momento de que nosotros administramos esos medicamentos, estamos matando o estamos acabando con el ciclo de este parásito, ¿no? Sin embargo, cuando el tratamiento es suspendido
o no se llega a administrar de la manera adecuada, llegan a sobrevivir algunos parásitos o huevecillos, los cuales después empiezan a generar otra nueva generación de parásitos que ya empiezan a ser resistentes a este fármaco. Como todos en organismos, nosotros nos vamos adaptando al medio, ¿sí? Entonces, si nosotros no morimos durante el proceso, nos vamos adaptando y vamos evolucionando, generando una resistencia a todos los tratamientos que nosotros podamos llegar a consumir. Por lo cual es uno de los factores más importantes, que nosotros siempre tomemos nuestro tratamiento de manera completa y sin suspenderlo antes de tiempo, porque de esta manera nosotros podemos garantizar que se murió en la mayoría o el 100% de los parásitos y así no van a tener una nueva generación de parásitos que empiecen a ser resistentes, ¿sí? Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales los parásitos empiezan a ser resistentes. Uno de ellos es que se empiezan a adaptar al medicamento, lo cual empieza a hacer que la nueva generación pues ya sea resistente. Otra es que el mismo parásito va generando modificaciones para contrarrestar a estos medicamentos o para evitar que estos entren a sus células del parásito y puedan hacer la muerte de este. Incluso algunos parásitos se ha estudiado actualmente que inactivan al fármaco. Ya muchos de esos parásitos empiezan a desarrollarse de una manera en la cual empiezan a inactivar el fármaco y hacen que el fármaco, pues ahora sí que sea inservible para este tipo de parasitosis, ¿no? También otro de los efectos que puede llegar a ocasionar la resistencia a los fármacos es cuando no nos tratamos a tiempo. Es decir, nosotros tenemos una parasitosis común y no la tratamos y empezamos a desarrollar demasiados parásitos en nuestro interior y es la cantidad tan grande que la concentración de fármaco que nosotros administramos no es suficiente para toda la cantidad de parásitos que nosotros tenemos. Entonces, al no ser suficiente esa cantidad de fármaco, no va a matar al 100%, pero va a haber rastros de ese mismo fármaco que después el parásito lo va a asimilar y va a empezar a evolucionar para tener, pues, digamos, compatibilidad o más bien resistencia a ese mismo fármaco, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos lleguemos a tratar de parasitosis siempre, pues muy frecuentemente, desparasitemos a toda la familia y acabemos nuestro tratamiento completo, ¿no? Para que de esta manera nosotros podamos evitar esa resistencia a los medicamentos. Y actualmente en la farmacia, pues es ojo, es un foco, pues, en el cual tenemos que tener mucho cuidado, porque al igual que las bacterias, se prevé que en un futuro esta resistencia a los fármacos pueda superar a la nueva generación de medicamentos que hay en el mercado. Es decir, que va a haber un punto en el que nosotros ya no vamos a tener ningún medicamento para atacar a este tipo de parásitos o microorganismos, porque esos ya van a ser muy resistentes a casi cualquier sustancia que se encuentre en el mercado. Por lo cual es muy importante esta desparasitación y pues claro, tomar todas las medidas de higiene para evitar esta contaminación. Kevin, esto que me comentas a mí, yo, bueno, yo lo he estado pensando desde hace mucho porque sí es un poco, eh, yo creo la palabra que yo utilizaría es terrorífico, que llegue un momento en que no tengamos recursos para atacar ni bacterias, ni parásitos, ni hongos, ni todos estos organismos patógenos que nos pueden enfermar. Y mira, a mí hay algo que me pregunta mucha gente, me gustaría que tú nos platicaras sobre tu experiencia, porque sé que eres experto también en lo que es la investigación de utilizar recursos naturales. Em, y no sé si efectivamente, si el efecto, por ejemplo, de licuar semillas de papaya, que hay mucha gente que sabe que tienen algún efecto desparasitante, por ejemplo, las semillas de papaya, o tomar jugo de zanahoria, eso es el efecto que va a tener esto, se compara al efecto que tiene un medicamento grado farmacéutico que está diseñado para eliminar parásitos. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre esto. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos los productos naturales. Muchas veces llegamos a pensar que lo natural a veces es mejor y que lo natural no nos va a hacer daño, ¿no? Sin embargo, la realidad es que nosotros no tenemos estandarizados en la naturaleza
la cantidad de moléculas activas que puede tener estos compuestos o estas plantas o incluso las verduras, ¿no? Nosotros sabemos que sí tienen compuestos, nosotros sabemos que en efecto hay plantas que tienen este efecto antihelmítico, antiparasitario, lo cual puede ayudar a disminuir, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros trabajamos mucho en estos productos naturales es lograr aislar esas moléculas y poder estandarizarlas. Es decir, en efecto de la planta per se, nosotros extraemos la molécula, la estandarizamos y ya damos un rango de cantidad que es una dosis adecuada que entra dentro de la ventana terapéutica, ¿no? Cuando nosotros podemos llegar a tomar estos remedios, como usted lo menciona, que puede ser las semillas de papaya, el jugo de zanahoria, el epazote, muchas otras plantas que se ocupan comúnmente, nosotros no tenemos estandarizado qué tanto es efectivo y qué tanto no. Y esto puede variar incluso hasta en las condiciones climatológicas, ya que, digamos, en una temporada de lluvia, puede que estas plantas presenten algunas moléculas que son activas pero en temporada de sequías no las presenten o la producción de estas moléculas sean mayor o menor, ¿no? Entonces no podemos estandarizarlo simplemente con nosotros tomarnos un té o tomarnos un jugo, ¿sí? Sí ayudan, en efecto, porque sí hemos tenido reportes, hay muchos artículos científicos, los cuales, pues, adjudican a la papaína, por ejemplo, este efecto antihelmítico, algunas otras moléculas como algunos flavonoides que tienen este efecto antiparasitario. Sin embargo, como le menciono, no tenemos manera de estandarizarlo cuando nosotros lo consumimos. Claro que si está dentro de una dieta normal, a nosotros nos puede servir mucho, ¿no? Que digas todos los días me hago mi jugo de zanahoria y etcétera, o la papaya, te ayuda. Te puede ayudar en cantidades muy pequeñas, sin embargo, no hace un efecto directo, ¿no? Como cuando nosotros ya extraemos la molécula de la planta y la estandarizamos y entonces ya administramos una dosis adecuada. Pero sí, en efecto, hay muchos reportes que mencionan que todos este tipo de plantas sí tienen un efecto antihelmítico, aunque como lo repito, hay que saber siempre en qué condiciones tomarlos y pues eso es muy difícil, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que no va a sustituir, Ujú. por ejemplo, un jugo de zanahoria o un puñado de semillas de papaya molidas, el efecto de un desparasitante que está diseñado específicamente para tener un efecto en la infección parasitaria. O sea, creo que es muy diferente, por ejemplo, tomar mebendazol, que ya sabemos para qué funciona y cómo funciona, o albendazol o Sí, cualquier desparasitante. nitrofuranida o cualquier otro desparasitante que, que el efecto que puede tener específicamente alguna planta o alguna sustancia que proviene de frutas o verduras o hierbas. eh, no sé tú qué opinas de esto, pero creo que a menos que sea un desarrollo, como tú dices, en donde se analiza muy bien la concentración, la sustancia, la dosis, el efecto no va a ser exactamente el mismo. O sea, lo que me No. refiero es, no se puede sustituir un tratamiento desparasitante de grado farmacéutico tomando jugos y tés, o sí. No, no, definitivamente no. Algo que nosotros mencionamos siempre, bueno, o se menciona en la ley, es que un medicamento es aquel que tiene un efecto curativo, preventivo o de tratamiento, ¿no? Sin embargo, ya todos los demás no tienen un efecto o no pueden tener un efecto de tratamiento. Lo que sí es que hay muchos reportes en los que a lo mejor no podemos sustituir un medicamento cuando ya tenemos la infección por parásitos, ¿no? No es como que, bueno, tómate un jugo de zanahoria todos los días y entonces vas a sacar a todos los parásitos. Pero sí hay reportes o artículos que demuestran que el uso prolongado de este tipo de alimentos que tienen estas sustancias pueden ayudar a prevenir el contagio de parásitos, ¿sí? A lo mejor si ya tenemos parásitos, no tan fácilmente los vamos a eliminar consumiendo este tipo de alimentos, pero sí los podemos ayudar a prevenir cuando está dentro de nuestra dieta diaria, ¿no? Porque podemos tener las suficientes moléculas que al ingresar pequeñas cantidades de este parásito, estamos hablando de los huevecillos, este, de los parásitos, pues impiden que estos crezcan y se desarrollen, ¿no?
pero en efecto, pues cuando nosotros ya tenemos una parasitosis muy grande, pues es muy difícil que logremos eliminarlas con este tipo de alimentos. Y ahí es donde nosotros tenemos que adecuar un medicamento que vaya con una dosis adecuada para eliminar estos parásitos. Ok, Entonces, como efecto preventivo, podría funcionar, se ha reportado para prevenir la parasitosis, pero como un efecto curativo, ya tendríamos que ir directamente a un medicamento o a un producto ya bien estandarizado. ok, sí, claro que sí. Kevin, en lo que se ha investigado sobre los parásitos, ¿hay algo que a ti te llame la atención, algo que quisieras compartir con las personas que nos están viendo por lo extraño que resulta el comportamiento de algunos organismos? Bien, nosotros sabemos de manera general, ¿no? Bueno, toda la población, que un parásito te trae problemas gastrointestinales. Pero algo que mucha gente no sabe es qué tan profundo o qué tan severo puede llegar a ser un problema de parasitosis. Como les mencionaba, ya cuando tenemos una invasión muy grande de estos parásitos, estos empiezan a alimentar de los nutrientes que nosotros empezamos a consumir. Si la Sí, ingesta de nutrientes o alimentos es deficiente, estos empiezan a buscar esa comida por otros lados. Y se ha llegado a reportar que estos mismos parásitos hacen cavidades dentro del intestino, lo llegan a hacer la perforación para irse hacia otros órganos, lo cual pues es sumamente peligroso, ¿no? Ya que a nosotros tener una perforación en el intestino y podemos tener una infección interna, y lo cual puede llegar a causar incluso la muerte. Y de hecho, el registro de muertes por parásitos en países de tercer mundo es muy alto, ¿no? Comparado también como a otro tipo de accidentes, ¿no? Por lo cual llegan a ser muy peligrosos, incluso hasta llegar a provocar la muerte. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención, por lo cual es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que siempre tenemos que tener pues las medidas de higiene y hacer esta parte de la desparasitación continua. Otra cosa que nosotros hemos detectado que es muy curioso es que a pesar de que somos un país en vías de desarrollo todavía o que no estamos en el primer mundo, podemos tener mucho, pues ahora sí que esta probabilidad de tener mayores infecciones, ¿no? Tanto por nuestras aguas, por nuestras tierras, porque estamos cerca muchas veces de los campos, etcétera. Y aún así, hay gente que lleva años sin desparasitarse. En un censo aquí en el estado de Morelos, se ha detectado que más del 50% de la población lleva más de 3 años sin desparasitarse, ¿sí? Menos del 40% ha mencionado que se desparasita constantemente año por año o 2 veces al año, lo cual sería lo indicado, ¿no? Y muchas veces los que sí se hacen este tipo de tratamiento, que es la desparasitación, lo hacen de una manera pues digamos errónea, porque se desparasita a una persona, pero vive con toda la familia, incluso el perro, y no los desparasita. Y eso es algo muy curioso también porque cuando nosotros tenemos contacto con los animales domésticos, podemos llegar a tener también ese tipo de infecciones parasitarias que ellos contraen, e inclusive al revés, los mismos animales domésticos se pueden infectar por nosotros, ¿sí? Ya que nuestra dieta sí. es más, más grande. Entonces, esa es una de las cosas que sí me causa mucha curiosidad, que a pesar de que somos un país que deberíamos de tener mayor cuidado en este tipo de infecciones, nosotros lo hemos incluso hasta normalizado. Muchas personas pueden vivir con diarrea y para ellos ya es normal. Y estas diarreas, por lo regular, suelen ser ocasionadas por el nivel de parásitos que se encuentran y la gente lo normaliza, lo cual no está bien. Y gente que ha llegado a decir, ¿sabes qué? Ya como que ya veo que ya no es normal, me empieza a evolucionar más y esto, y empiezan a consumir tratamientos para los parásitos, no solamente empiezan a mejorar su sistema digestivo, empiezan a mejorar las condiciones en las cuales ellos tienen un poco más de energía, empiezan a presentar mayor actividad, tienen un mejor movimiento peristáltico, empiezan a defecar de una mejor manera, incluso hasta aprender mejor, ¿no? Porque empiezan a absorber los nutrientes que no lo hacen. Sin embargo, pues mucha gente así vive y lo normalizan. Es como siempre estoy cansado.
siempre estoy con diarrea, pero no importa, pues quién sabe, ya es la edad, cuando realmente muchas de esas cosas pueden ser ocasionadas por parásitos. Y esto es porque no hay un tratamiento o una educación hacia nosotros, hacia la población del tratamiento. Yo recuerdo hace mucho tiempo que sí había mucha publicidad sobre trátate, sobre desparasítate a tu familia. Sin embargo, actualmente con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de circunstancias en la salud que han pasado, creo que han dejado de incentivar a la gente a este tipo de tratamientos, cuando realmente pues es algo muy importante porque puede tener afecciones, les digo, a nivel fisiológico general, ¿no? No solamente en el tracto gastrointestinal. Sí, así es. Y ya no hay campañas como antes. Antes se veía en la televisión, en las escuelas, en los centros de salud y de un tiempo para acá efectivamente ya, por lo menos en México, no se ven campañas Sí. constantes de desparasitación. Kevin, ¿te gustaría compartirnos algo más para concluir esta plática? Algo que te parezca muy importante que la gente que nos está viendo sepa y recuerde. Bueno, como profesional de la salud, especialmente en el área de farmacéutica, pues sí me gustaría hacer la invitación a toda la gente que tome conciencia y que siempre empiecen a tener este tipo de tratamientos de desparasitación. O sea, sin importar que no vivan en una zona rural, que vivan en una ciudad, estos parásitos pueden estar presentes, pues básicamente que en todo México, ¿no? Y en todo el mundo. Pero México sí tiene mucha prevalencia, incluso en zonas urbanas, ¿no? Como en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues estos son ciclos, las aguas sucias, la mala higiene, entonces no estamos exentos ninguno, ni porque vivimos en la ciudad ni en el campo. Entonces todas las personas sí les haría la invitación a que realmente tomen su tratamiento para desparasitarse, cual sea de su elección o el que su médico les recomiende. Hay muchos que son de libre venta y son de manera general que ustedes pueden consumir, y hay otros que pueden ser más específicos para el tipo o el grado de parasitosis que puedan tener las personas, ¿no? Y es por eso que pues es muy recomendable acudir con un especialista para poderse hacer un examen. Y no solamente desparasitarse, ¿no? También los invitaría a lo mejor que se hicieran un examen de coproparasitoscópico para que pudieran ver el nivel de parasitosis que tienen, ¿no? Porque hay muchas veces que las personas se toman pues medicamentos de una sola toma y dicen no me funciona, ya van dos, tres tomas y siguen con los mismos problemas. Y resulta que al momento de hacerse un examen coproparasitoscópico, pues salen demasiados huevecillos, demasiados parásitos y de diferentes especies que no solamente se puede que no se puede contrarrestar con una sola toma de un medicamento. Ya se requieren algunas estrategias un poco más agresivas para poder tratar este tipo de parasitosis, ¿no? Entonces, sí, esa sería la recomendación, que hagan sus tratamientos, que se apeguen a ellos y así de esta manera podemos evitar esta proliferación de parásitos y la resistencia a los medicamentos, ¿no? Porque actualmente pues se están buscando, se están investigando nuevas moléculas que no solamente pueden ser más potentes, sino que tienen otro mecanismo de acción que vamos a decirlo, el mebendazol tiene un mecanismo de acción en el cual ya no está funcionando ese mecanismo de acción porque los mismos parásitos empiezan a hacer modificaciones dentro de ellos, pues entonces tenemos otra molécula. Tal vez no es más potente, pero como tiene otra manera de atacar al parásito, funciona, ¿sí? Entonces, para evitar que esto llegue a pasar, que los medicamentos lleguen a bajar su efectividad, sí se les hace la invitación a toda la gente de que tengan su tratamiento antiparasitario y que lo lleven de una manera adecuada sin suspenderlo antes de tiempo. Kevin. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho esta plática y te gustaría compartir con nosotros algún correo electrónico a donde puedan contactarte las personas que nos están Sí, viendo. claro que sí. Les puedo decir uno es kevin.aviles@guaem.edu.mx. Muchísimas gracias, Kevin. Espero que en otra ocasión podamos tener otra plática sobre algún otro tema que tenga que ver con el desarrollo de productos farmacéuticos. Muchísimas Claro que sí, gracias. doctora. Muchas gracias a usted y hasta luego a todos.